de hoy se va a centrar en presentar casos clínicos de trastornos adaptativos que nos van a permitir ver una forma muy transversal de utilizar SciUS. Y también, como en todas las otras sesiones, esperamos que vosotros podáis hacer preguntas o exponer casos que tengáis a través del chat o activando vuestro micrófono para que así Joan Miquel os pueda contestar o asesorar desde su experiencia y su punto de vista. Así que hoy tendremos a Joan Miquel, ya lo conocéis, para los que os hayáis unido hoy. Él es profesor de psicología en la Universidad de las Islas Baleares y tiene una larga experiencia utilizando nuevas tecnologías y en concreto realidad virtual en la práctica clínica. Bienvenido, Joan Miquel. Hola, buenas tardes. Si os parece, empezamos ya con los casos clínicos de hoy. Muy bien. Bienvenidos, buenas tardes. Espero que sea una sesión bastante ilustrativa. El objetivo principal, como os decía Isabel, es el poder mostrar cómo mediante el trastorno adaptativo, un trastorno que requiere de la utilización de diversas técnicas dentro de su evaluación y dentro de su intervención, nos permita poder enseñaros la cantidad de entornos, la cantidad de posibilidades con las que contamos en SciUS como herramientas para poder trabajar con nuestros pacientes. Entonces, en general, lo que veremos es que, en primer lugar, en la mayoría de ocasiones, esto también es válido, la verdad es que es válido para la mayoría de trastornos de ansiedad, podremos utilizar herramientas de psicoeducación. Es decir, información que le proporcionamos al paciente que, en primer lugar, lo que permite es que se haga una serie de cambios a nivel cognitivo, una serie de cambios a nivel de cómo está percibiendo la situación que vive y desde ese punto inicial pueda ir trabajando posteriormente las técnicas que le vamos incorporando. Esto sobre todo lo veremos en el primer caso que os presentaré. Veréis cómo a través de los entornos de psicoeducación podemos hacer una primera introducción al paciente sobre lo que se va a trabajar y cómo se va a trabajar durante las sesiones. Esto también es bastante válido en usuarios que son de entrada reticentes no solamente al uso de la realidad virtual, sino a la psicoterapia, y que para generar la vinculación terapéutica suele ir bastante bien. En segundo lugar, una vez hemos utilizado estos vídeos de psicoeducación, esta información, haremos un procedimiento de evaluación tradicional desde el punto de vista de entrevista clínica y procedimientos autoinformados, y después podemos añadir una capa de evaluación en cuanto a realidad virtual que nos sirva para contrastar, en primer lugar, la información que hemos obtenido en entrevista clínica y de forma autoinformada, pero también no solamente para confirmar, sino para complementar con datos de conducta a través de la observación del comportamiento del paciente dentro de un entorno determinado, qué elementos de su conducta van a ser o pueden ser objetivos terapéuticos. Y finalmente, en general, lo que veremos es, dado que hablaremos de trastornos adaptativos, que vamos a estar gestionando básicamente dos emociones, que son las dos que habitualmente se encuentran más afectadas en los trastornos de tipo adaptativo, que son, por un lado, la tristeza y la ansiedad, pero veremos que suele haber otra emoción invitada, porque puede haber otra emoción invitada a la situación, que es la ira. Entonces iremos viendo cómo poder trabajar estos tres núcleos emocionales a través de las herramientas de SciUS. Venga, empecemos con el primer caso práctico. Un caso en este caso resumimos en una situación concreta, pero no sé si a vosotros os pasará, a mí estos últimos años entiendo, supongo, es una suposición, una mera suposición, que a raíz, entre otras cuestiones, de la crisis económica y después de las regulaciones a nivel laboral, se ha ido produciendo con muchísima más frecuencia de la que ocurría. Desde mi punto de vista, ambos elementos coyunturales han hecho que la presión a la que se puede ver sometido el trabajador
se vea mucho más, ha extremado la posibilidad de que si la persona padecía una serie de condicionantes a nivel de falta de estrategias de adaptación, de gestión emocional, de, si queréis, resiliencia, cuando se han conjuntado estos elementos en cuanto a la situación laboral, el incremento de carga de trabajo, generalmente debido a la reducción del número de personal, añadido a todo lo que ha sido la parte de reforma laboral, ha favorecido, al menos digo yo en mi caso lo he visto de manera muy clara en consulta, la aparición de muchas más situaciones de estrés laboral. La persona viene solicitando ayuda por estrés laboral, pero realmente sabéis que como tal no hay categoría clínica, entonces todos estos casos caen dentro de lo que denominamos trastorno adaptativo. Vamos a ver una situación concreta para poder ir desarrollando esto que os estoy comentando. Bueno, un ejemplo de Pablo, tenía 35 años, vino, ya os digo, por la demanda de estrés laboral y estaba en el departamento de contabilidad. Como os comento, al principio en un departamento más amplio, que progresivamente por cuestiones de la crisis y demás se fue recortando a nivel de personal y las funciones que se repartían entre diversos miembros del equipo iban a parar cada vez más sobre él. Entonces teníamos, en este caso, un incremento de la carga laboral, no sin mejora, y además todo eso, en este caso, venía alineado con unas situaciones en las que él explicaba, cosa que también es muy frecuente en estas situaciones de estrés laboral, ligadas a la relación con los compañeros, en este caso especialmente con una persona que tenía capacidad de gestión dentro de la empresa, y la relación que tenían establecida por una cuestión de jerarquía implicaba que esa carga de trabajo y esas dificultades con las que se veía difícilmente podían ser expresadas, o cuando eran expresadas, que eran muy poco, ya veremos, muy pocas veces, difícilmente eran comprendidas o se hacía un esfuerzo por parte de la dirección para tal de entender las necesidades que estaba planteando el trabajador. Bueno, todo eso fue recogido en la parte de entrevista diagnóstica, y además entregar una serie de autorregistros para autoinformes, para que el paciente se llevase entre la primera y la segunda sesión para ir configurando lo que os decía de esa anamnesis, esa recogida de información que nos permitiese ir viendo dentro de las respuestas emocionales cuál de ellas estaban más alteradas y en qué aspectos. Las pruebas que se le pasaron, que se le dieron en la evaluación inicial entre la primera y la segunda sesión, fueron el GAT y el PHQ para ver tristeza y ansiedad en general. Sabéis que estos son dos pruebas muy rápidas de contestar, muy sencillas, y que nos dan una información bastante útil, sobre todo para hacer una evaluación previa y después para hacer un seguimiento rápido sin excesivos problemas de tener que contestar muchas preguntas. Además, dados los condicionantes que os decíamos en cuanto al malestar que manifestaba el paciente y a la dificultad para expresar o conseguir que le entendiesen, se le pasó el STAXI con una prueba de evaluar el rasgo y el estado de la respuesta a ira, y también sabéis que incluye una escala de expresión de esa ira. Acompañamos el STAXI con el STAI, en este caso para evaluar también nivel de ansiedad, estado, rasgo. Pasamos una prueba de personalidad, y esto generalmente es un protocolo a nivel de screening, una prueba de personalidad, más que nada para ver, no para identificar, la mayoría de casos no es para identificar realmente una psicopatología de fondo, sino ver un poco por dónde van los tiros en cuanto a lo que son los rasgos más predominantes de personalidad. Pasamos también, dadas las situaciones sociales que hablábamos, el SAT, en este caso
tanto en el SAT como en el IPD vimos perfiles de tipo evitativo. Había tanto rasgos de personalidad evitativa sin llegar a saturar como un rasgo psicopatológico, pero sí había una predominancia en ese sentido. Y por otro lado, en el SAT, de las cosas que destacaban dentro de la escala, precisamente también era ese patrón de evitación conductual delante de situaciones de ansiedad. ¿El SAT qué mide? El SAT mide es una escala de evaluación de evitación conductual y de ansiedad social. Entonces, tienes como dos patrones, en los cuales tienes, por un lado, el nivel de ansiedad social, ¿vale? Es decir, no es tanto, en este caso después veremos otra prueba que es más específica en cuanto a la evaluación del miedo a ser evaluado negativamente. Y sí mide muy bien la parte de evitación, hasta qué punto la persona evita situaciones sociales en las que puedan verse, se pueda ver comprometido. Medimos también el nivel de asertividad del paciente con el Gray para ver hasta qué punto la persona disponía de habilidades sociales avanzadas. En la entrevista ya se vio que disponía de habilidades sociales, pero las habilidades sociales avanzadas en el sentido de quejarse, de mantener una propuesta delante de una situación en la que hay una confrontación, de no ir a lo que vimos que era un perfil predominante, evitar la situación. Y finalmente también, en este caso como complemento del SAT, pasamos el FES, la escala de temor a la evaluación negativa, para ver en este caso si el componente de miedo a ansiedad social era predominante. Vimos precisamente que no, que lo que predominaba no era esta parte de ansiedad social, que no era un caso de fobia social o de ansiedad social, sino más era una situación en la que, por un lado, la tristeza me parecía levemente alterada de manera comórbida al trastorno o al elemento de ansiedad. La ansiedad sí que estaba más elevada, y dentro de la ansiedad la compañera que aparecía era la ira, la expresión de la ira. En este caso, una expresión, digamos, más hacia adentro, es decir, no era una ira expresada en forma de explosión hacia afuera, sino más la parte de encontrarse con una situación en la que veía que no podía cambiar el malestar que le estaba generando, y ese malestar se revertía hacia adentro. Veremos después en forma de pensamientos, de sensaciones físicas, porque obviamente aquí la manera sencilla de escribirlo es que expresar esa ira que sentía hacia la persona, hacia quien la sentía, que era un responsable, un superior, un jefe, obviamente no era excesivamente deseable, y si tenía la persona capacidad de autogestión de no expresarla, pero eso no quiere decir que no la sintiese, y esa ira se quedaba internamente, y eso provocaba gran parte del malestar. Vale, a ver si lo he entendido bien, un poco a nivel de recapitulación. O sea, tiene una personalidad, o parece ser que hay una predominancia de ansiedad. A nivel de rasgo de personalidad también es una persona con ira elevada, aunque a nivel de estado actualmente también hay ira. Tiene un patrón evitativo, pero cuando tiene dificultades de asertividad porque tiene un perfil más agresivo. Entonces entendemos que es una persona que evita el conflicto porque sabe que cuando se encuentra en el conflicto tiene una actitud más... En este caso, el problema era que esa actitud hostil no podía manifestarla, porque manifestarla en dirección al jefe hubiera implicado consecuencias, y sí que tenía la capacidad de prever las consecuencias que podía llevar a cabo el expresar la ira de forma abierta. Después ahora veremos cómo a través de la realidad virtual pudimos contrastar esta hipótesis que ahora inicialmente hemos establecido en cómo se manifestaba esa ira, porque sí se expresaba, pero no se expresaba de forma abierta porque no era pertinente hacerlo. Bien. Precisamente lo que hicimos, o lo que hice para poder complementar la evaluación autoinformada y ver si esta hipótesis autoinformada, que parecía que tenía ya cierta forma, se sostenía, fue poner a la persona, sigue sin esto no es un test de aproximación conductual tal cual, pero en cierta medida
se podría asemejar. Lo que hicimos fue ponerlo en la situación laboral. Utilizamos el entorno de oficina como una manera de simular una situación de reunión, y en esa situación de reunión lo que hicimos fue configurar el entorno en dificultad alta, con lo cual los interlocutores que había no eran excesivamente amables, no estaban excesivamente receptivos hacia la persona, y además lo que hicimos fue utilizar comentarios negativos. Entonces, en esa situación pude observar el comportamiento no verbal de la persona en una situación de reunión laboral con tensión, en una situación de malestar. Y ahí tuve dos informaciones diferentes. Por una parte, la parte de observación de comportamiento no verbal, es decir, conductas de tensión, soplar, automanipulaciones, incomodidad en la silla, esa observación que iba muy ligada a nerviosismo, tensión, se complementaba con verbalizaciones. En este caso, como era un entorno de evaluación, aquí sí que la persona sabía que estaba en un entorno virtual, sí que un poco daba rienda suelta más a lo que pensaba, verbalizaba en voz alta lo que pensaba, como por ejemplo la frase esta de este tío es tonto, es como el de mi trabajo, como el jefe de mi trabajo. Entonces, ahí tenemos esta parte de ira, de ansiedad ligada a la respuesta de ira, en la que aparece esa manifestación que en un entorno laboral hubiese aparecido absolutamente de forma encubierta, es decir, cognitivamente sin la expresión, pero en la situación en la que pusimos sí pudimos evaluar, sí pudimos ver que sí que aparecía a nivel verbal. Un poco esto nos da una información muy valiosa a nivel de completar la evaluación autoinformada tradicional. Vale. Una duda que me surge. Entonces, tú este entorno virtual, ¿cómo lo utilizaste? ¿Lo pusiste en la oficina, le dijiste que explicara un proyecto de trabajo que realmente existía y entonces pusiste comentarios por parte de los asistentes de la reunión, algo cuestionando, ¿no?, su proyecto? Os quitasteis le quitaste las gafas, entonces le preguntaste cómo se había sentido y es cuando sacó frases como este tío es tonto. No, realmente fue durante el entorno. Es decir, mientras estaba la explicación, cuando activamos un evento del comentario negativo, entonces en voz baja, entre dientes, yo, este tío es tonto, es como el de mi trabajo. ¿Vale? Sí que apuntar muy bien. La idea obviamente es entre la segunda y la tercera sesión darle una pequeña tarea en cuanto a decir, mira, ¿qué estás preparando del trabajo? Estoy preparando una presentación sobre no sé qué. Le da ese material y dice, bueno, prepara una presentación para el próximo día. ¿Vale? El próximo día cuando vengas haremos una pequeña presentación y en la presentación tú defenderás pues esto. En este caso no sé si eran los gastos, no recuerdo exactamente, si eran los gastos de viajes, no sé qué, cómo justificar que eso podía reducirse, no sé qué. Entonces, se prepara y cuando viene hace la presentación en torno a la oficina y aprovechamos la situación para evaluar esta parte no verbal, esta parte que podríamos, que siempre pensamos que es tan útil. Si yo estuviese viéndole en la oficina, ¿qué debería hacer? Eso se ajustaría con lo que me dice las pruebas, pues tienes la oportunidad de poder hacerlo in situ. Perdón, veo que Silvia pregunta en el chat si hay distintos grados para configurar el entorno. Sí. ¿No? Ahí en las variables de configuración puedes determinar la cantidad de asistentes, pues si es más de tipo más de fondo social, que cuanta más gente hay, más niveles han evaluado, entonces utilizamos esta variable. Y luego hay la variable de dificultad en cuanto a la respuesta o la actitud de los asistentes en la reunión. Entonces, ahora no recuerdo los niveles de dificultad. Hay tres niveles diferentes, fácil, medio y difícil, ¿vale? Y eso nos permite, pues esto, graduar el nivel de interés que van a mostrar los presentes en la reunión. Y creo que lo que modifica es tanto la expresión corporal, ¿no? Cómo están sentados y que miran más o van dejando de mirar, lo cual parece que hay menos atención. Y también cuando pulsas el evento de hacer preguntas o comentarios, son más de un tono más positivo, de refuerzo positivo, y hay otras formas de cuestionar lo que supuestamente el paciente está presentando. Eso es. En general, pensad que cuando eliges los eventos son frases
neutras para que nos entendamos, que cuestionan, pero no cuestionan nada concreto sobre lo que está diciendo el paciente, porque los zapateros no lo saben, pero son frases lo suficientemente explícitas como para que el paciente se sienta cuestionado, sienta que aquello que está diciendo, pues esto te lo podrías haber preparado un poco más. Creo que esta información no la has trabajado lo suficiente. Cosas de este tipo que lo que permiten es que la persona se vea cuestionada. ¿Vale? No, comentábamos que esto se hizo precisamente esta evaluación, ya se hizo la tercera sesión. La primera sesión fue de entrevista clínica. Pensad que yo también os estoy hablando en entornos de sesión en los que las sesiones están entre 20 y 30 minutos porque las sesiones de evaluación en muchos casos pasan a través del seguro médico, por lo cual no son excesivamente largas y son sesiones cortas. Una sesión larga de 40 a 60 minutos sí podría incluir tanto la evaluación, la entrevista clínica como la evaluación autoinformada y preparar esto para la segunda sesión. Esto fue la tercera sesión, la persona preparó y ya me dio pie para poder complementar la información de evaluación. De todas maneras, aunque es normal que los pacientes tengan prisa, y esto no sé si por cuestión de la docencia, la facultad y demás, miro de ser muy concienciado con las evaluaciones. Prefiero a lo mejor perder un poco más de tiempo, sabiendo que eso a lo mejor implica el riesgo de que el paciente abandone porque no estamos haciendo supuestamente nada, ¿vale? Que tener una buena hipótesis, ver por dónde trabajar, que no empezar a utilizar herramientas sin saber dónde ponemos la herramienta, ¿vale? Entonces, es verdad que implica más tiempo, pero al final se justifica y se le explica bien al paciente y entiende. Y además después, pues eso, otros truquillos. Pues esto, si tú le das, haces la entrevista clínica y le das un poco de retroalimentación sobre cuál es el resultado de la entrevista clínica y le dices entre la primera y la segunda sesión, mira, ahora te voy a dar unas pruebas para completar esto que me has dado, esto que me has informado en la entrevista. Si estas pruebas me las traes el próximo día, yo te las corregiré y hablaremos un poco. Ya tienes un poco el enganche para que el paciente vuelva con las pruebas contestadas, entonces ya viene esperando más resultados y de la segunda a la tercera, una vez que tienes los resultados, pues el decir, este próximo día ya trabajaremos una cosa más práctica, aunque esa cosa práctica al final también tenga un componente que sea muy evaluativo. De esta manera generas esa vinculación terapéutica si le vas devolviendo información al paciente. Si te la quedas para ti, solamente para ti no, pero si la devuelves masticada y le cuadra lo que tú le dices con lo que él te está explicando y él ve que aquello que tú le explicas tiene una coherencia, tiene esa hipótesis, tiene una funcionalidad en su día a día, entonces eso ya genera mucha vinculación terapéutica, genera esa confianza en que, hey, esto que me está diciendo se parece mucho a lo que me pasa. Entonces eso permite después poder trabajar. Bien. A partir de ahí, aquí sí que ya pudimos establecer los objetivos de intervención. Claramente los objetivos de intervención. Teníamos este elemento aquí, la tristeza pasaba a ser un objetivo secundario, no principal, era un trastorno adaptativo con predominancia de ansiedad y entre la ansiedad una activación en cuanto a ira. Por tanto, esos eran los objetivos terapéuticos y a partir de ahí, lo que os comentaba, parte de vídeos de psicoeducación, en este caso ya establecimos que los vídeos de psicoeducación que podíamos utilizar, yo los que utilicé fueron el de en ansiedad, el de las respuestas emocionales, un poco para manifestar la idea esta que las respuestas emocionales no son problemas, sino que son también una herramienta, son adaptativas, pero que a veces las respuestas emocionales pues, se pueden cascar, se pueden alterar por determinadas circunstancias del entorno, por falta de capacidad por nuestra parte de gestión de esas respuestas emocionales. El vídeo en el apartado de ansiedad de lo que son las respuestas emocionales y después, dado que era estrés, para hacer esta vinculación, los vídeos que tenían que ver con precisamente los vídeos que tienen que ver con el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se manifiesta el estrés? ¿Cómo gestionarlo? Porque eso ya es una forma de anticiparle y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar?
Entonces, esos vídeos no se los puse todos, sí estaban ya establecidos dentro del proyecto, dentro del proceso de intervención. Entonces, en la primera sesión le pusieron dos vídeos, ¿vale? 2 vídeos informativos, el de qué son las emociones y después esto del estrés y cómo se siente el estrés, un poco para que se sintiese identificado. Y sí que empezamos a trabajar el canal fisiológico. Empezamos a trabajar la parte de respuesta fisiológica. ¿Qué empezamos a trabajar? Bueno, pues volvimos a poner el entorno de hablar en público, en este caso, en la reunión, volvimos a poner la situación tipo aversivo y después le pasamos el entorno de escaneo corporal con el objetivo de que la persona fuese capaz de identificar qué partes de su cuerpo se estaban tensando, estaban generando tensión a raíz de la situación simulada. Aquello que observamos en consulta, que se automanipulaba, que resoplaba, que generaba tensión en la zona torácica, ¿vale? Que él fuese capaz de, a través del escaneo corporal, identificar cuáles eran sus puntos en los que notaba más tensión. ¿Eso por qué? Porque es una forma de enseñarle a la persona cuáles son sus disparadores, no los disparadores en general que tenemos todos, no los suyos. Pues si es, cuando nos enfadamos en general todos tenemos a fruncir el ceño. Pero no todos tendemos a cerrar la mandíbula o a cerrar los puños o a automanipulaciones. Hay personas que no lo hacen. Entonces, el poder identificar cuáles eran sus elementos, cuáles eran los elementos con componente, en este caso comportamental, que le indicaban una sobreactivación fisiológica. Y a partir de ahí, en este caso, ya empezar con enseñar estrategias de control de activación. Es decir, si tienes una respuesta fisiológica activada, excesivamente activada, vamos a aprender a través de la relajación, de la respiración abdominal, empezando por la respiración abdominal, qué elementos podemos aprender a utilizar para gestionar esta respuesta fisiológica. En este caso, las técnicas de control de activación nos sirven doblemente, nos sirven para la ansiedad, pero también nos sirven para la ira. La ira también nos genera este exceso de tensión y una vez entrenado mínimamente en una o 2 sesiones de respuesta abdominal, siempre entre digamos, la cuarta y la quinta sesión, con práctica en casa, ¿vale? Entrenar mínimamente los ejercicios de Jacobson. Solo, en este caso, solo dirigidos a aquellas zonas en las que la persona habíamos identificado que tenía más tensión. Por ejemplo, en este caso, era el tema de la cara y de las manos. La cara, en el sentido de esa tensión, zona torácica, mandíbula y los resoplidos, ¿vale? Y por otro lado también el tema de las automanipulaciones y la tensión de las manos. En este caso, el identificar primero qué zonas generan tensión y después entrenar cómo identificar esa tensión y relajar esa tensión. Además, de forma complementaria, lo que trabajamos fue la parte de focalización atencional o refocalización atencional como una manera de cuando el nivel de tensión ya había sido gestionado, el poder refocalizar la atención en un distractor, objetivamente en otro tipo de cuestión. Esto probablemente el mejor ejemplo es uno que aplicamos in situ. De la idea de, bueno, he tenido una reunión con el jefe, me ha vuelto a pedir no sé qué, que era inviable hacerlo en el tiempo que me lo estaba pidiendo. Yo no podía decirle que no, ya me puse nervioso y cuando termino la reunión me voy delante del ordenador y delante del ordenador no hago más que, pues eso, estar tenso, no intentar concentrarme en el trabajo porque tengo que hacer porque además tengo lo otro, pero entonces no me sale nada. Entonces, en ese sentido, el focalizar la atención atencionalmente en una actividad, en este caso era, por ejemplo, el tener una música que pudiese ponerse mientras estaba reiniciando la actividad laboral y estar focalizado en la música mientras mecánicamente empezaba una tarea que nos requiriese para que nos hagamos mucha actividad cognitiva, sino simplemente más mecánica. Y de esta manera utilizamos el entorno que me había mirado para enseñarle a hacer ese cambio de focalización atencional a elementos auditivos. Muy bien. ¿Qué más hicimos? Ahora estamos trabajando en la emoción desde el punto de vista fisiológico. Pasamos también a trabajar la emoción desde el punto de vista cognitivo. En este caso, de pensamientos ligados a la ansiedad, pero también, sobre todo en este caso, a la ira. La idea esta de el impulso de
agredir a la persona, de expresar esa respuesta de manera frustrada, porque aparecía el impulso, pero obviamente no aparecía la conducta, con lo cual entraba en una serie de bucles de esto es lo que tengo que hacer, pero esto es lo que me gustaría hacer, pero al final no lo estoy haciendo, entonces autocrítica, ¿vale? Entonces utilizamos la parte de entorno primavera verano como una manera de permitir que los pensamientos estuviesen sin entrar en la lucha esta de lo que me apetece hacer es esto, pero esto no puedo hacerlo, pero lo que tendrías que hacer, pero es que esto no te conviene, ¿vale? Entonces simplemente permitir que estuviese, pero sin entrar en esa parte de debate, sin luchar contra ello, ¿vale? Pues esto es lo que me apetece hacer, pero obviamente no tengo por qué hacerlo, sé que no lo voy a hacer y simplemente que esté la idea sin entrar en el bucle. De esta forma, el gestionar la parte de cognición. Y finalmente trabajamos la parte de emoción y conducta. Aquí tengo una pregunta. Entiendo que tú utilizas este ejercicio, ¿no?, para enseñarle cómo puede estar la cognición, pero no quedarse anclado en la emoción y así. Antes de ponerle el entorno a la realidad virtual, ¿le explicas un poco toda esta situación? De que sea consciente de que lo que le pasa es que empieza a pensar lo que tendría que hacer y no lo hace, y con este ejercicio lo que queremos trabajar es esto. Si lo explicas antes de usar las gafas. Sí, dentro de la información que se ha recogido en las sesiones, creo que otra vez está pasando que cuando yo miro a Isabel, miro hacia el lado contrario en el que estoy. Por eso tengo micropausas de no saber dónde estoy hablando. Entonces, sí, a partir de la información que se ha recogido durante la evaluación y durante las sesiones, se utiliza un ejemplo concreto y decir, mira, este ejemplo que vemos, por ejemplo, aquí en pantalla, es decir, mira, este ejemplo lo vamos a hacer, hay que permitir que esté, es decir, esta es una situación en la que, por lo que explica realmente, el malestar que tiene es un malestar normal, es un malestar real. No es extraño que sientas ira delante de que tú estás manifestando una cosa y ves que no tiene una respuesta y que además tú tienes que apechugar y te lo tienes que comer sí o sí. Que aparezca la ira es una respuesta normal, no está mal que esté. Lo que está mal, obviamente, es lo que tú te apetece hacer y que no haces y que te dices que está mal porque no lo haces. Entonces, vamos a permitir o aceptar que esa emoción esté, que dentro de esa emoción haya una serie de pensamientos que van acorde con esa emoción, pero sin luchar contra ellos, porque no los hagas, y obviamente porque los vaya a hacer. Simplemente entiende que estén y permite que estén sin entrar en el debate. ¿Vale? Pero en este caso no hacía falta la parte de gestión de ira porque es una persona que en determinados momentos o que en su historia pues eso, le hubiese partido la cara a alguien, entonces ahí sí que no utilizamos esta estrategia, sino que utilizamos una estrategia de gestión de impulsos, para que no haya algún momento en que se le vaya la pinza y que termine haciéndolo. ¿Qué hemos hecho aquí? Previsión de consecuencias, ¿vale? Visualización de esas posibles consecuencias como la manera de inhibir la aparición de ese tipo de comportamiento. El último punto que trabajamos en este caso fue la parte de emoción con comportamiento. Ya habíamos hablado que esa parte de esa oscuridad venía ligada a una dificultad a nivel de mantener asertividad en la comunicación, en insistir a su jefe que eso no era viable y si hacía falta repetirlo y decir, esto no puede ser, esta semana no puede ser, tendrá que ser para la semana que viene, y delante de la negativa del jefe decir, bueno, me hace muy bien que lo preguntes, pero esto no puede ser. ¿Vale? Para entrar a esta parte comportamental, que ya no es cognitiva ni tanto respuesta fisiológica, lo que hicimos fue empezar a trabajar con el entorno de Baring Group, ¿vale? Primero, una situación más neutra en la que pues eso, explicábamos que íbamos a hablar, se iba a hablar de cine y que iban a pedir opinión sobre cine y que entonces él diese su opinión sobre lo que le estaban pidiendo los avatares, etc. O sea, lo que hacíamos era casi más, bueno, era un entrenamiento más en habilidades sociales y lo que promovíamos era pues eso, el paciente interactuaba, en el mejor caso en esa primera interacción, en una interacción muy somera, muy escueta, parábamos,
Damos feedback, le damos algún modelo alternativo de cómo hacerlo, lo practicábamos y después volvíamos a poner el entorno y trabajamos poco a poco. Fuimos trabajando que hubiese más resortes, más habilidades de estas avanzadas. Y que eso nos permitiese practicar de manera motora ese elemento comunicativo y enriqueciendo esa parte de flexibilidad de mantener. Después, ¿qué fuimos haciendo? Complicar el entorno. Hacer de nuevo que en este entorno podemos configurar pues que los avatares también sean menos amistosos, de menos hostiles, de menos bordes, de menos prohibes, que le exijan cuando pide una cosa que bien. Puedes pedir que camine, venga, pide ya, no has pedido todavía tal, pide que cambie la bebida, que está caliente. Para que él fuese y volvió a aparecer de nuevo, aparte de esta agresividad, y volvemos a utilizar el entorno para ir aplicando desde esas cuestiones que habíamos aprendido en cuanto a la respiración, en cuanto a la relajación muscular, cuando aparecía la tensión, más la parte de gestión cognitiva en algunos momentos, más añadir la parte de habilidades sociales. Como veis, la cuestión es ir como añadiendo capas. Una vez bien establecido, ¿cuál es? Ahora me iba de la cámara. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Los objetivos terapéuticos establecer como un patrón de lo que vamos a trabajar, y en ese patrón ir estableciendo capas. Sí, al principio preguntan por aquí, Matilde pregunta si le dices tú las frases asertivas que puedo usar. Sí, las frases al principio se intenta que sea la persona que pueda generarlas, pero en ocasiones no está de más hacer un modelo. Haces de modelo y dices, podrías haber dicho una cosa así, ¿qué te parece? ¿Qué otras cosas como las que yo he dicho podrías haber dicho tú? ¿Vale? Un poco, aparte de estas, das un modelo y a partir de ese modelo que vaya diversificándose. La escena de pregunta por aquí también, Isabel, ¿cuánto dura una escena? Las escenas del bar duran, si no recuerdo mal, pues 5 o 6 minutos. Son diversas escenas en las que cada escena va hablando de una temática concreta. Aquí la elección de la temática tiene que ir en relación a lo que vosotros sepáis del paciente, que puede estar más cercano a su situación. Por ejemplo, en este caso elegimos el tema del cine porque era un paciente que no tenía hijos. Hay otra conversación que habla sobre el tema de los hijos, sobre si tener hijos eso no es un problema. Entonces, este no era tan cercano, por tanto no utilizamos este tema. El del cine. ¿Qué más temas hay? Está el tema de los hijos, está el tema de viajar, de los viajes, de si viajar es tal. También está el tema hay un tema de trabajo, que si no recuerdo mal en este caso también utilizamos, de las condiciones laborales, de las vacaciones, ¿sí? Entonces, se trata de elegir unos temas o tres para que el paciente pueda practicar. Eso sí, aquí el elemento principal es el elemento motor, que practique, ¿vale? Que lo haga, que lo diga. ¿Por qué? Debemos trabajar estas habilidades sociales avanzadas y ese cambio comportamental desde el punto de vista conductual. Bien, finalmente, ir añadiendo estas capas, la persona vamos viendo que obviamente la situación laboral seguía siendo la misma. Este es uno de los puntos en este caso es relevante decir, que es frecuente en este tipo de situaciones. Si tú tienes un estresor laboral que es manejable, ¿vale? Pues tú puedes manejar cómo te organizas el trabajo en cuanto a la carga de trabajo, puedes manejarlo en cierta medida, ¿vale? Porque tú tienes cierta capacidad de gestión de eso. Pero si un compañero, el trato que tiene contigo es tal o es cual, ahí el manejo que tienes tú, tienes el manejo de tu comportamiento asertivo, pero no puedes manejar el comportamiento del otro. Entonces eso facilita que estos bucles de frustración, porque la percepción, es unas cosas que explicaba desde el principio, era que da igual, que haga lo que haga yo. El elemento está indefensional, esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo así. Entonces, el darle herramientas a la persona para que la persona se vea más capaz de gestionar tanto la situación, no el cambio del otro, sino la situación en la que se encuentra. Y sobre todo, cómo se siente ella, cómo responde, cómo gestiona lo que le pasa a ella, lo que piensa, lo que siente físicamente, lo que hace.
no resuelve el problema, para que nos entendamos. El GB puede seguir siendo tal y cual era, pero tiene más capacidad de gestión. Una vez que tiene más capacidad de gestión. Y lo que también hicimos fue abrirle el abanico de decir, bueno, pues una de las cosas que tienes que plantearles es la búsqueda activa de empleo. Igual no para cambiar de empleo, igual no para cambiar de empleo, porque además en esos momentos en los que trabajamos este caso, ahora parece que el mercado laboral se empieza a mover otra vez un poco, pero en ese momento lo de cambiar de empleo no era demasiado buena. Pero sí la idea de actualizar el currículum, mandar currículums, ir a entrevistas para ver un poco y tener la posibilidad de decir, bueno, hay más movimiento fuera de aquí, si esto no va, pues llega un momento en que no quiero, pues tengo esto, tengo lo otro, por aquí o por allí, y así tengo como una salida de escape del callejón. ¿Vale? Entonces, eso también se trabajó, esto obviamente fuera del entorno, fuera de lo que fuera la realidad virtual. Entonces, a modo de resumen, cuando utilizaste la escena del bar fue para que aplicara formas de ser menos hostil en la comunicación. No se aplicaron los ejercicios anteriores de atención, de focalización atencional, ni sí, lo decíamos. Los primeros ejercicios eran para trabajar más específicamente esta capa, pero a medida que esta capa fue consolidándose, vas promoviendo que aparece de forma natural. La persona ya va incorporando. Si no lo hace, tú le dices, fíjate, te has tensado. Veis, está en el entorno y el poquito el que se ve en la foto. El que está más como puesto encima de la silla, no está, que está en la posición más chulesca. Este en general es bastante borde. Entonces, cuando habla y tal, en vez de saltar, pues utilizar la parte de estrategias, estas diferentes capas, para poder hacer la gestión de la situación. Muy bien. Pasamos al siguiente caso, pues. ¿Hay dudas de este caso? Veo que hay una duda específica del entorno del bar, que es cómo se eligen los distintos temas. Creo que, si no me equivoco, van pasando solos de un tema al otro. Tendríamos que mirar, no lo recuerdo exactamente. En los minutos finales de la sesión, en estos 30 minutos que hay de dudas, lo podemos mirar. O sea, lo podemos mirar a ver cómo funciona y enseñar el entorno, etc. Necesitaríamos un teléfono por eso. Creo que había... Bueno, no recuerdo exactamente si puedes saltar de una a otra con eventos o si son continuados y entonces lo que quieres tienes que parar. Creo que sí que se puede pasar de una. Sí, ahora lo mismo. Bueno, en los 30 minutos de preguntas, digamos, más abiertas, lo podemos mirar. En el centro de ayuda, a lo mejor en el manual puede que esté explicado. Probablemente está explicado. Bueno, muy interesante este caso. No sé si hay dudas. A mí me ha interesado muchísimo. Isabel siempre es muy buena conmigo. Pues pasamos al siguiente caso. Bien, el siguiente caso es otra situación de estas vitales. Fijaos que hemos elegido, no por casualidad, dos de las cuestiones que más o menos quedaría la tercera, está en todo caso en otra sesión, dos de las tres cuestiones que más habitualmente generan trastornos adaptativos. La pareja, el trabajo, y el otro, ¿alguien se atreve a decirlo por el chat? Estos serían los dos temas y después hay este otro que también suele generar esos procesos adaptativos. ¿Vale? Entonces, este es un caso de ruptura de pareja. Es un cambio vital muy relevante. Bueno, estaría dentro de una subvariante. El duelo sería real, pero yo lo conceptualizo ya como una temática tal. Y es una variante del otro, que sería la salud. ¿Vale? La salud, una noticia sobre una enfermedad, sobre la gestión de salud de lo familiar, que obviamente la pérdida sería el tercer gran bloque de situaciones vitales que fácilmente generan estos procesos adaptativos. ¿Vale? Entonces, habíamos visto dos singulares.
y tal vez este otro lo podemos dejar, probablemente eso lo podemos dejar para otra sesión. Vamos con el caso de la ruptura de una relación de pareja más de bastantes años. Venga, bueno, en este caso tenemos a Miguel, que es nuestro protagonista, y a Sandra, que sería la coprotagonista. En este caso, a diferencia de otras situaciones en las que a veces viene a consulta la pareja como un proceso de ruptura de pareja y crees que ya se está iniciando el proceso adaptativo. En principio, recordar siempre el proceso adaptativo, el proceso inicial de este tipo de respuestas durante las primeras semanas, incluso meses. Esto ahora ha cambiado entre el DSM-4 y el DSM-5, pero bueno, la cuestión es que hay un tiempo en el que es un proceso adaptativo, que es normal que haya activación emocional y que después, si la cosa no se reequilibra por sí mismo, entonces es cuando hablamos de trastorno emocional. ¿Vale? En este caso es una persona de 52 años, trabaja de camionero. Después veréis que esto va a ser relevante a nivel de cómo se planifica y cómo se hace la intervención y cómo aparecen los síntomas. En este caso, se había producido una ruptura de pareja. En este caso, la pareja le había comunicado que quería finalizar la relación, que no quería la relación debiese ir más allá y que había informado de que quería el divorcio, quería separarse. ¿Vale? Eso es un cambio vital muy relevante, es un cambio que implica, o es una situación que implica muchos cambios a nivel vital, y eso es muy normal que lo que genera sea estos altibajos emocionales con diferentes respuestas emocionales activas. Veremos que en este caso, a diferencia del otro, más que ira, lo que había era tristeza y ansiedad, sobre todo más tristeza. También nos dará pie de esta manera a trabajar la otra emoción en discordia en este tipo de procesos. Bueno, ¿qué tenemos en la historia? Bueno, pues acude porque, pues eso, como trabaja de camino, viaja mucho, está muchos días, incluso a veces semanas fuera de casa, a lugares lejanos y más. Entonces, eso ha generado cierta interferencia en la relación de pareja. No siempre sucede, pero en este caso sí ha sucedido, y eso había conducido a la situación de separación de pareja. Por cuestiones económicas o porque hay opciones, bueno, pues dejó el trabajo y apostó por la relación de pareja, pero en este caso de entrada no había esa posibilidad a corto plazo, entonces no era una opción. Y cosas de estas que suceden si la relación de pareja no es una relación, bueno, esto no es del todo cierto, no es una relación, iba a decir, satisfactoria o complementaria. Pueden aparecer terceras personas, eso puede suceder, pero a veces también sucede, aunque la relación sea complementaria y satisfactoria, que somos una especie bastante promiscua en general. Pero en este caso, pues parecía, de hecho, ya veréis en los pensamientos que tiene él sobre la situación, cómo esto es un punto bastante clave en el malestar que sentía, porque él se culpaba sobre la situación. Si yo no hubiese estado tanto tiempo fuera, yo hubiese estado cumpliendo más con lo que me correspondería, esto no hubiese pasado. Muy bien la canción de Mecano, Cruz de Navajas, que un poco sería una versión de esto, pero con un camarero en vez de un camionero. ¿Vale? Bueno, bien, entonces al final la situación se precipita de esta manera y tenemos a la persona en consulta. En este caso uno de los handicaps fue la disponibilidad del paciente, del horario del paciente. Las visitas tuvieron que hacerse bastante espaciadas y bastante con tiempo entre ellas. Bueno, en la evaluación inicial hicimos evaluación sobre esto, pensamientos, rumiaciones sobre lo que había pasado, porque en la entrevista ya se detectó que el sentimiento es esto de culpa, la culpa es mía, he sido yo el que no ha puesto todo lo que debería haber puesto en la relación, y aparecían con mucha asiduidad. Obviamente, fijaos, como este contenido de pensamiento nos lleva más a la tristeza y no tanto a la ira, ¿de acuerdo? Si la ira hubiese sido, el pensamiento hubiese sido la culpa es de ella porque se ha buscado a alguien, o es del que ha aparecido.
porque yo no estaba y me asusté y demás. Hubiese sido pensamientos de tipo irascible. En este caso no aparecían ese tipo de pensamientos, sino aparecía la parte de culpabilidad con pensamientos del tipo, pues eso, que la culpa era suya, que no había estado a la altura, que no había estado donde tenía que estar. Bien. Entonces, también aparecía bastante insomnio, cosa que, dada la situación y el trabajo, era un elemento relevante y preocupante. El insomnio aparecía muchísimo. Hola, Cristina. Por rumiaciones ha aparecido, ha hecho un... Aparezco y desaparezco. Aparecía este insomnio, fue un objetivo importante en la intervención porque, dado lo que se dedicaba al paciente, era importante que descansase bien para la prevención de accidentes. Nos fuimos a controlar la parte de esta rumiación. Y, bueno, cosa también habitual en las alteraciones de la respuesta de la ansiedad y de la tristeza, o porque muere bastante, o el estómago se cierra y se come mucho menos. En este caso... Bueno, tampoco era un gran problema el que hubiese perdido apetito, porque sí perdió peso, ¿de acuerdo? Pero no fue una pérdida de peso que pusiese en riesgo la salud de entrada. Tampoco es que podamos decir, ya le fue bien, tampoco hay que ir allí, pero hubo esa pérdida de peso. Y esto sí le daba más preocupación a la persona el tema de la pérdida del pelo, ¿vale? De tener la sensación de que perdía más peso. No era una alopecia areata, como a veces sucede cuando la ansiedad se dispara, pero sí que tenía la sensación de que había más pérdida de pelo que hasta el momento. Bueno. Bien, ¿qué salió de la evaluación? Lo que os comentaba, esta culpabilidad alimentaba muchísimo la tristeza y, en cambio, la respuesta de ansiedad era mucho más baja. Es decir, había mucho más abatimiento que no... comportamiento de lucha o de huida, el típico comportamiento de lucha o huida que puede haber dentro de respuestas de miedo, de respuestas de ansiedad. Había más el abatimiento de decir, bueno, me he encontrado con el ultimátum, no puedo hacer nada, porque la persona me dice que se marcha, que he conocido a alguien que se marcha y no me queda. Y a la aparición de pensamientos relacionados con la culpabilidad nos llevaba a esta parte de tristeza. Bueno, ¿qué fuimos haciendo con este paciente? Básicamente teníamos el objetivo central, en este caso, en el trastorno adaptativo con predominancia de tristeza, por tanto, ese era el componente principal, y esa tristeza y ese componente cognitivo elevado nos estaba interfiriendo en el sueño. Esas rumiaciones se tenían en el sueño. Entonces, lo enfocamos mucho a la parte de entrenamiento en reestructuración cognitiva y a la generación de pensamientos alternativos. Y veremos también después, en este caso, a la gestión de actividad, al incremento de determinadas actividades como una manera de gestión del estado de ánimo. ¿Qué pasaba? Por la noche, conduciendo. Es cuando se daba la situación estimular ideal para comerse la cabeza, para darle vueltas al asunto, ¿vale? Porque hay menos estimulación, entonces la persona se activa. Eso después, cuando paraba a descansar por las horas del tacógrafo y demás, hacían que no pudiese dormirse porque la condición seguía activa, entonces ya se le juntaba después la preocupación de no has dormido, no has descansado, como no has descansado después tienes que conducir, a ver si eso encima te va a generar algún tipo de problema. Teníamos esta rumiación, de hecho por eso centramos tanto la intervención en estos tipos de problemas. Vamos a ver con qué entornos fuimos trabajando, ¿vale? El objetivo principal, reducción de pensamientos distorsionados, de pensamiento de tipo rumiativo. ¿Vale? Primera cuestión, ejercicio de focalización atencional, de focalizar la atención. En este caso, la idea era ayudar a la persona, una vez identificaba que había puesto en marcha el punto de rumiación, focalizar la atención en determinadas actividades. En este caso, como iba conduciendo, tampoco teníamos mucho margen de maniobra. Entonces, lo que trabajamos fue, primero, enseñarle qué era esto de refocalizar la atención, y lo hicimos a través del entorno de realidad virtual, a través de la focalización en el árbol, en el ejercicio de las hojas, y por otro lado también en el final, el tema de mariposas, colibríes, el centrar el estímulo en algo, el cambio del foco atencional, para que entendiese cuál era la filosofía que había detrás y para que lo entrenase de manera práctica, ¿vale?
¿Esto con qué objetivo? Esto con el objetivo, obviamente, que después, a nivel laboral, cuando conducía, centrase la atención en los elementos auditivos y visuales pertinentes para centrar la atención y eso para ser parte de la rumiación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso utilizamos este tipo de entrenamiento en cuanto a la gestión de la atención. ¿Vale? Y por otro lado, lo que trabajamos fue el tema de reestructurar. Ya notó una bajada en cuanto a la aparición de rumiaciones con la gestión de la atención y después, posteriormente, cuando añadimos la capa de... cuando añadimos la capa de reestructuración cognitiva, todavía consiguió manejar mejor la parte de rumiación, porque al final la rumiación es pues ese pensamiento distorsionado que al final activa una respuesta emocional que al estar en el sistema emocional activa pensamientos más distorsionados y tenemos la rumiación en marcha. ¿Qué más añadimos como capas? La parte de respiración diafragmática. Ya conocéis el entorno y en este caso la relajación era una manera de combatir de manera indirecta, por un lado, las rumiaciones, aquí la respiración no es una estrategia tan válida, ¿de acuerdo? Pero nos ayuda a desactivar fisiológicamente y además lo que hicimos fue una pequeña modificación, enseñarle una pequeña modificación del ejercicio de respiración en la que la pausa entre inspiración y expiración se hace más larga para generar más hipercapnia, para de esa manera favorecer la conciliación. Entonces, en este caso, la estrategia de respiración sobre todo va dirigida a darle herramientas para, por un lado, centrarse en la respiración también como una manera de refocalización atencional y que eso le permitiese disminuir el nivel de activación y a partir de ahí que eso le ayudase también a conciliar a través de esta pequeña variación de la respiración diafragmática, esta pausa en la relajación. Lo que hicimos fue entrenar el ejercicio a través de primero hacer un modelo, después que lo practicase de manera repetida en las sesiones con la respiración abdominal en el entorno de realidad virtual y después fuera enseñarle, como que no hay que enseñar mucho, basta que le digas que haga la pausa entre inspirar y expirar, pero una vez que ya ha aprendido a hacer la inspiración y la expiración en una frecuencia, en un ritmo correcto, incluir ese elemento. Y ya indicó de manera bastante rápida que notaba una mejora en el elemento de conciliar. Todavía no descansaba bien del todo, pero las conciliaciones estas de hora y media, 2 horas, ya no se producían y poco a poco fue reduciendo muchísimo el poder conciliar el sueño. Bien. Bueno, pues en principio estos dos casos eran los que teníamos preparado y la idea esperamos que a partir de aquí, este tiempo que nos queda, pueda ser para que aparezcan dudas. Vale, tenemos aquí una pregunta referente a este caso en concreto, que es, entiendo que este paciente estaba más deprimido que ansioso, entonces la relajación no estaría contraindicada o se refiere a la respiración. A la respiración, más que nada, por lo que decía, por el tema de la conciliación del sueño. Aquí tenemos el insomnio con un componente claramente asociado obviamente a la tristeza, pero con un componente rumiativo. Es decir, la persona, yo decía, conducía y al conducir, sobre todo de noche, es cuando aparecía la rumiación. Ahora ha hecho bien Isabel en volver atrás porque nos hemos saltado la explicación una parte que es relevante. Entonces, por eso la idea de utilizar la respiración como una manera de gestionar el exceso de activación producido por la rumiación y favorecer, por otro lado, el tema de la conciliación en tal. Por aquí preguntan, ¿hacer los ejercicios de respiración en la cama? Bueno, en la cama, en la cabina del camión. ¿Vale? Sí que cuando estaba en casa y cuando estaba en consulta los hacíamos por sentado, pero pensad que en este caso muchos días dormía en el camión, por lo cual los ejercicios, la práctica la hacía allí. Entonces, en este caso, la técnica de relajación no es tanto para trabajar la activación fisiológica de la ansiedad, sino para trabajar la activación cognitiva de las rumiaciones Sí, para combatir eso.
de hecho no había un exceso de activación fisiológica, pero sí, al fin y al cabo, calentarnos la cabeza, muchas veces no tiene un correlato fisiológico de ansiedad marcado, no hay palpitaciones, no hay tensión, no tiene por qué haber, es más que suficiente para no poderte dormir, para que nos entendamos. ¿A quién no le ha pasado? Que levante la mano. ¿A quién no le ha pasado que le ha metido algo en la cabeza? A la hora de conciliar, sea lo que sea, no tiene que ser una cosa desagradable. Puede ser, pues eso, que al día siguiente tiene una cosa interesante o tal, y aquello que vueltas y vueltas y vueltas, y sin tener, y no es que esté tenso ni es que esté tal, pero no puedo dormir. Entonces, un poco es más para combatir eso. Otra pregunta que hacía antes Isabel, más general, entiendo que no es de este paciente, es ¿la dependencia emocional se podría tratar con realidad virtual? Si cualquier asistente ha utilizado realidad virtual para tratar la dependencia emocional, puede ser interesante ahora compartirlo. Claro, ya fijaos que aquí lo primero que ha aparecido es que enseguida ha preguntado, ¿te refieres a codependencia? Claro, lo primero que habría que ver es definir qué es esto de la dependencia emocional como tal, a qué nos referimos. Fijaos, al final, los casos que os presento siempre intento traducirlos a sintomatología concreta para trabajar esa sintomatología concreta. Si la dependencia emocional implica, después de una ruptura, que tengas este tipo de síntomas, no tiene por qué indicar de entrada que seas dependiente emocionalmente. Simplemente que tú estás en pareja y compartes una serie de cosas en pareja durante muchos años y de golpe y porrazo, o no de golpe y porrazo, pero en un tiempo determinado, eso cambia, ¿vale? Que cambie afecta a tus rutinas, afecta a cómo te sientes, afecta a lo que hacías. ¿Vale? Entonces, eso en sí no tiene por qué ser un signo de dependencia emocional. De hecho, en general somos dependientes emocionalmente. Nosotros somos animales gregarios. Nosotros los necesitamos. ¿Cómo sentís cuando os bloquean en un grupo de WhatsApp? Cuando pues eso, os enteráis que unos amigos han quedado y vosotros os enteráis y no os han dicho nada. Eso nos genera, eso es hay apego inseguro o hay dependencia emocional. Eso simplemente celos de la necesidad de sentirnos parte de algo, de sentirnos parte de un grupo, y que por algún motivo sintamos que ese grupo nos puede como hacer de lado, nos genera una intranquilidad. No diría ni que es patológico. Obviamente después, por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad, por ejemplo, no se me ha ocurrido. Además, durante la comida estábamos hablando. El trastorno límite de personalidad, esa dependencia emocional está... Ahí sí está definida como un síntoma y es muy exacerbado. ¿Se puede trabajar? Pues como se puede trabajar, en este caso, algunos de los pensamientos, si hubiésemos visto que no algunos de los pensamientos, sino que era todo dirigido a ahora que haré solo, yo necesito estar con alguien porque yo sin alguien no soy nadie, porque los pensamientos eran más de tipo, la culpa es mía, la he cagado, lo he hecho fatal, entonces no sé qué hacer porque no puedo remediarlo, entonces voy dándole vueltas, no era tanto el y ahora cierta incertidumbre sobre el futuro, pero no estaba ni en esa etapa, ¿vale? Se puede trabajar con reestructuración cognitiva, por ejemplo, ¿vale? Enseñar a la persona, se puede trabajar con práctica activa, con pruebas de realidad, se puede trabajar con estrategias de tipo cognitivo y comportamental. Algunas de ellas podríamos aplicarlas a través del realidad virtual, ¿no? Antes decía que una de las cosas que hicimos para evaluar, el contenido de los pensamientos fue poner en el entorno de carretera, de noche, ¿de acuerdo? Y hacerlo conducir. Y esas características estimulares, después a partir de ahí dime en voz alta lo que estás pensando. Es cuando aparecieron el contenido del pensamiento. Y ya os digo, más que de dependencia emocional, en este caso, pues eso, el proceso que te produce una ruptura. Ya está, que es verdad que muy bien la idea de pensar que cuando que las parejas no sea estar por dependencia. O sea, estar porque quiere. Uno está en pareja porque quiere estar en pareja, igual que cuando está en un grupo.
Pero eso del libre albedrío yo estoy porque quiero, solamente porque quiero y no porque necesito en cierta medida del grupo o de la pareja o de aceptación del resto, un poco naif en general, ¿eh? Necesitamos bastante del grupo. Y antes se comentaba trabajar la autoestima con realidad virtual. Y yo creo que esto es interesante porque hay muchos casos y a veces nos han preguntado y pues los que algunos asistentes o tú mismo, Joan Miquel, si habéis trabajado alguna vez con un paciente la parte acerca de baja autoestima con realidad virtual. Sí, fijaos, lo que no canso de decirme como director científico de la empresa es, al final la realidad virtual es una herramienta. Entonces, la cuestión sería encontrar un entorno relevante para esa persona en el cual podamos evaluar el contenido de los pensamientos que tienen que ver con su estima, con cómo se... Por ejemplo, aunque no sea un tema de una fobia social, sino al contrario, en situaciones sociales es cuando le vienen pensamientos de lo poco valioso que es. Fijaos en el ejemplo que poníamos antes. Fijaros la persona que en vez de decir, este tío es tonto, este tío se cree que soy la chacha aquí pidiéndome que baje el aire o pidiéndome que pida la cerveza o pidiéndome que llame a la camarera, que soy la chacha. Lo que piensa es, tío, no me tienen en cuenta, esto es que yo estoy hablando y los otros no terminan de hablar y los otros me pasan por encima. Pasa, porque no tienes un tiempo para hablar y después el diálogo continúa. Con lo cual, tú puedes estar hablando y el otro seguir con la conversación y que el pensamiento que surja sea del estilo. Es que esto es lo que me pasa siempre, no me escuchan, la gente lo que digo no tiene interés. Ahí que tienes la materia prima de un elemento que tiene que ver con esa estima. Entonces, a partir de ahí, poder trabajar la parte de reestructuración cognitiva. ¿Vale? Por ejemplo, de Celeber en este caso, en el caso que decía de ejemplo, decir, no, mira, es que hay un tiempo, entonces tú estás... Además, en una conversación muchas veces que otro empiece a hablar no significa que no tenga en cuenta lo que tú dices, simplemente significa que no es capaz de respetar tu turno de palabra y tú has hecho una pausa y la otra persona te ha pasado por encima. Entonces, esto no siempre es indicativo de que tú no cuentes, de que tú... ¿vale? Hacerle ver ese tipo de componentes pues una manera de trabajar la parte de autoestima. También piensa que el concepto de autoestima es un concepto muy amplio, ¿vale? Podemos trabajar la autoimagen con los entornos precisamente de distorsión de la imagen corporal, ¿no? Es que me veo mal o la gente me ve mal o hacer una prueba de contraste, decir, ¿cómo te ves? A ver cómo te ves y hacerle ver si realmente esa percepción que tiene de sí misma no necesita cierto ajuste. ¿Vale? ¿Sí? También, si no me equivoco, Silvia, antes has preguntado, entiendo a ver si he entendido bien la pregunta, preguntas sobre si se puede utilizar SAIOS en terapia grupal con sintomatología, por ejemplo, psicosomática, ¿no? O besos mórbidos. A ver, a nivel técnico, si se puede utilizar, sería un poco complejo porque hay que tener varios equipos a la vez, pero bueno, digamos, si tú disponieras de los equipos, se grabarían las sesiones como explicamos en la sesión 2 del curso de verano, que explicamos cómo grabar sesiones para ponerlas de deberes, entonces que todo el grupo hiciera la misma sesión a la vez. De hecho, eso, por ejemplo, el Hospital Vall d'Hebron con niños con TDAH lo está haciendo. Tiene grupos de 7 niños que trabajan al mismo tiempo con un objetivo terapéutico concreto. Se ha establecido previamente cuál es el objetivo terapéutico y se han preparado los ingredientes dentro de la sesión programada que son pertinentes para trabajar ese objetivo terapéutico. Entonces, lo que hacen es, está preparado, cada usuario, si tienen los 7 equipos, con tal, el terapeuta ahí no está manejando nada porque ya lo ha trabajado previamente y entonces los niños saben que cuando activan la aplicación y se ponen en el kit, trabajan un objetivo terapéutico. Hacen retroalimentación, hacen un poco de charla de cómo ha ido, y se puede trabajar. En este caso ellos lo trabajan con los entornos mindfulness. Entiendo que en este tipo de patología que hablamos, sobre todo en la parte psicosomática, un poquito más de arriba. Aquí. No sé, ahora. Vale. La parte psicosomática, podríamos trabajar con entornos, por ejemplo, el entorno del escaneo corporal. Sí. Por ejemplo, sí, yo para la parte de besos mórbidos hay varias publicaciones
de grupos de investigación sobre realidad virtual que lo que hacen es para trabajar las fases de atracones. Entonces, exponer el paciente a menús hipercalóricos, como podría ser en el entorno del restaurante, el menú hipercalórico, y no hacer la acción de comer o ver el menú, ver que el menú hipercalórico de la hamburguesa con las patatas y no comerlo. Entonces, esto sería, vaya, al menos en los grupos de investigación es una parte del tratamiento, una parte específica para trabajar la ansiedad ante comida que les es muy apetecible, para poder cambiar los hábitos alimenticios. Veo que hay otra pregunta. ¿Qué entornos recomiendas para el TDAH? Te dejo responder, de todas formas, en el foro, tenemos un foro para clientes donde hay, no sé si 2 o hasta 3 casos clínicos explicando casos de pacientes que han tratado con TDAH, con SAIOS. Ya veréis que hay quien utiliza mindfulness, hay quien ha utilizado otros tipos de ejercicios, pero bueno, tú, Jean-Michel, ¿qué recomiendas? Básicamente, ahora lo que está en boga y donde están apareciendo cada vez más publicaciones e investigaciones es con el tema de mindfulness. ¿De acuerdo? Al final estamos hablando de gestión de la atención, ¿vale? Sobre todo en déficit de atención que no tenga tanto componente motor, si queréis. Y aparte de eso, yo os diré, de los 9 o 10 investigaciones que tenemos en marcha con diferentes centros, 3 son de mindfulness y TDAH, en adultos en Vall d'Hebron, en niños en Sant Joan de Déu y en la Universidad de Zaragoza con población universitaria. Y tenemos lista de espera para otras investigaciones que quieren ponerse en marcha, para que veáis un poco por dónde se mueven. Todo esto todavía buscando evidencia empírica, pero parece que tampoco es de extrañar que la gestión de la atención o los entornos que impliquen o ayuden a hacer ejercicios de gestión de la atención pueden ser relevantes. Por aquí alguien nos decía que los niños, un niño, me parece que era Laura, han manifestado que no les molan los entornos estos, que son excesivamente... Eso, que no se acercan tanto a los juegos. Bueno, aquí yo lo que os diría es eso, que hay que marcar claramente la idea de que ahí no se está jugando, sino que se está haciendo de entrada un entrenamiento, si queréis un entrenamiento para después ligarlo, si queréis, con el tema de si quieres entrenar bien, será más bueno después con los juegos, cuando hagas, entonces seas capaz de centrar la atención más, o incluso utilizar Premac, es decir, hacer un ejercicio de realidad virtual en el que se trabaje algún objetivo terapéutico con atención, con gestión de la atención, y después permitir que el niño haga una actividad que sea más relajada, tipo juego, como por ejemplo en nuestro mismo entorno de distracción. Al final, distracción es distracción, pero lo que haces es que tienes que tener un target, ese target, que es verdad que eso no lo puedes superar o comparar a cualquier juego que tenga en la Play 4, es verdad, ¿vale? No, pero el objetivo hay que hacerles ver que una cosa es la parte de entrenamiento, del entrenamiento de la atención para mejorar ellos, para que estén mejor y que eso implica tal, y que es mejor hacerlo de esta manera con la realidad virtual, que hacerlo con tareas de lápiz y papel o que hacerlo con ejercicios y después premiarles, si queréis, con algún tipo de actividad que para ellos sea una reforzadora. Y ahora que estáis contando casos de TDAH, hubo una psicóloga que nos compartió su experiencia, que de hecho le hemos pedido a ver si más adelante ella lo puede presentar como caso clínico porque fue súper interesante. Ella, la parte atencional del TDAH, lo trabajaba con otra técnica de biofeedback, me parecen. Aquí. Lo trabajaba con otra técnica de biofeedback. Y eran unas sesiones muy pesadas porque el paciente, que era un niño de, no me acuerdo si 8 años, tenía que hacer unos ejercicios atencionales durante mucho rato y era muy pesado. Entonces, como recompensa, al finalizar las sesiones de biofeedback y ejercicios atencionales, le ponía el entorno de paseo consciente de mindfulness, le quitaba la voz y lo que hacía era contarle un cuento de que como que él era el protagonista. Le decía, como te has hecho todos estos ejercicios atencionales tan pesados durante todo este rato, ahora vas a ser el protagonista de un cuento. Le ponía las gafas del entorno de paseo consciente y le va explicando, pues Hugo es un niño que le gustan mucho los limones y va andando y se encuentra un árbol con limones y entonces lo probó, qué rico que estaba. Ahora no me acuerdo del cuento y entonces lo que hacía era
a la vez que recompensaba el esfuerzo del niño con los ejercicios atencionales anteriores, le ponía un entorno relajante, lo cual ayudaba también a que la activación del niño se bajara, y hacía hacer pequeños ejercicios atencionales de ¿cuántos limones hay en el limonero? ¿no? Y los tenía que contar, etcétera, mientras nos tenía otros estímulos. Y es otra forma, digamos, de que haces refuerzo positivo a la vez que haces un ejercicio atencional con el paciente. Esto en caso infantil, en caso de adultos, pues obviamente no tiene tanto sentido. Sí, también pensar, pues eso, que ya es en cierta medida normal que los niños que están más habituados a este tipo de tecnología no la sientan tan atractiva porque están más habituados. O sea, es una cuestión de habituación, y que por otro lado, si aparece la parte del déficit de atención con hiperactividad, pues sabes eso, que en general son niños que necesitan mucha más estimulación, o una estimulación mucho más frecuente y cambiante para que la atención quede enganchada, porque si no, la atención se marcha. Entonces es jugar con este tipo de actividades. Probablemente pues un niño con TDAH no es interesante poner el ejercicio de mindfulness todo entero, ¿vale? Porque no lo aguantará. Hay que planificar bien qué objetivo terapéutico, qué entorno y qué vamos a trabajar, aunque después eso lo pongas 2 veces, pero que eso lo trabajes, y que después, si lo ha hecho bien, le pongas otro, o juegues con algo, o le des un tiempo para que se relaje. Vale, veo que no hay, de momento no hay más preguntas, mientras esperamos que pongáis vuestras preguntas en el chat. Voy a enseñar, antes había surgido la duda de cómo se elige en el entorno del bar las distintas conversaciones, así que vamos a verlo. Entonces voy a entrar a la plataforma de ensayos. Yo que necesito que inicie sesión. Vale, veo que alguien que no tiene el nombre puesto pregunta en cuántas sesiones lo trabajaste. Ahora no sé a qué paciente te refieres. Si puedes poner tu nombre y luego así también decirnos a qué paciente te refieres. No sé si te refieres al paciente de la ruptura que el segundo caso, o si te estás refiriendo a otro caso. Bueno. El segundo caso, vale, Patricia, perdona, que no veíamos tu nombre. Patricia, el segundo caso. En unas 8 sesiones estuvimos en total. Ya os digo, la principal diferencia en este caso fue que esas 8 sesiones, que igual se pueden comprimir en 2-3 meses, se alargaron un pelín más por el tema de la disponibilidad de la agenda del paciente. Vale, perfecto. Vamos a ver el entorno del bar para los que no lo hayáis visto. Aquí. Bueno. Vale, aquí en variables de configuración es lo que comentaba antes John Miquel, ¿no? Que puedes elegir entre más amable o menos amable durante la conversación para trabajar, pues aquí puedes trabajar temas de asertividad, ¿no? Que son... Sí, más de... Que se me ha activado el audio. Y los eventos... No, aquí puedes lanzar... No. Las conversaciones van pasando, entonces cuando tú lanzas un evento... salta, por ejemplo, que te preguntan dónde es el baño o tienes que pedir una bebida, entonces aquí es cuando cambia de conversación. Pero en el manual... Sí, esto es lo que iba a hacer. Vamos a mirar el... En el manual indicará cada cuánto tiempo, qué dura cada conversación y... Exacto. A ver. Yo también aprovecho y estoy buscando. Bueno. Sí, mira, María José hace una aportación bastante acertada, ¿no? Vale.
Sería como hacer una inmersión de la persona en un entorno que pueda ser significativo para ella, para generar un proceso mental similar. Sí, básicamente esto es la definición, podríamos decir que es la definición de realidad virtual. Sí, exacto. Lo que se busca con realidad virtual es poner a la persona en una situación que sea significativa para ella porque o bien le activa fisiológicamente, como sería en el caso de la ansiedad, o bien porque le activa a nivel de cogniciones, es cuando empiezan las rumiaciones, o cuando empiezan pensamientos distorsionados sobre la imagen, sobre cómo lo están valorando, etcétera, o bien porque se dan conductas específicas. Entonces, lo que tenemos con Sayus es un catálogo de situaciones de la vida diaria, ¿no? Puedes estar en un bar, en el metro, en la calle, en el trabajo, las situaciones más comunes para que pongamos allí al paciente para que se active pues, lo que estamos buscando y lo trabajemos. Al final, técnicamente, los entornos son configuraciones estimulares cuyos estímulos hemos buscado a nivel bibliográfico que son relevantes en determinados problemas de salud mental. Es decir, la generación de un entorno de realidad virtual parte por, primero, una idea de lo que queremos trabajar y esa idea va refrendada, va a buscar dentro de la bibliografía cuáles son los estímulos, las situaciones que se han demostrado empíricamente relevantes para poder evaluar y o trabajar esa psicopatología. A partir de eso, lo que hacemos es una selección, porque muchas veces no se puede desarrollar todo lo que sería deseable, aquello que es más relevante, aquello que se ha identificado como principal, para poder trabajarlo. Y eso es lo que se incluye en el diseño del entorno. A partir de ahí, se genera el entorno y se generan las variables de configuración y los eventos, para que después, por eso decimos que es una herramienta, el terapeuta pueda utilizar ese material para trabajar, para evaluar y para intervenir. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos... Mira, otra pregunta. Silvia pregunta, ¿qué entorno usas para trabajar el tercer ítem de consulta tan relevante como es la salud? Pero entiendo que depende un poco, que antes has comentado, ¿no? Estos son los adaptativos depende de... Claro, si es, por ejemplo, hipocondriasis o ansiedad, la hipocondriasis es un pelín más severo, pero ansiedad por la salud, por ejemplo, en torno a la ansiedad generalizada, en la conversación que hay en la televisión sobre salud, en la que salen dos especialistas, pues eso, hablando de cáncer y hablando de no sé qué infección y hablando de no sé qué noticia, eso tiene sus componentes emocionales. Otra cosa que puedes poner es, por ejemplo, el entorno de resonancia magnética, que estás en la sala de espera, o el entorno de inyecciones, en la que estás, pues entras a hacerte todo este tipo de entornos médicos, son los que tienen sus componentes que facilitan que se activen pensamientos o respuestas físicas condicionadas. Para hipocondría, así ahora de memoria tenemos la sala de espera de miedo a las agujas, tenemos de resonancia magnética que está dentro de claustrofobia, que aquí estamos en situaciones hospitalarias. Luego tenemos de ansiedad generalizada, hay el de preocupación por las enfermedades, que hay todo de conversaciones de las enfermedades, y hasta creo que también preocupación por los hijos también, me parece que hasta están hablando de la tasa de ciertas enfermedades en niños, bebés, con lo cual también si es una persona que tiene hijos y a veces transfiere la hipocondría, ¿no? A un poco a que le pase algo a sus hijos, también podría ser útil. Cuando tienes ese perfil de ansiedad por la salud, de hipocondriasis, cuando tienes hijos, no que se lo transmitas a los hijos, sino que la preocupación se pase a los hijos. En muchos casos, bueno, ahora digo muchos y no podía dar el dato empírico, pero yo he tenido bastantes casos en los que incluso ha desaparecido en ellos mismos. Ellos han dejado de preocuparse por su salud y la preocupación ha revertido absolutamente a la salud. Mira, recuerdo un paciente que vino un día con una preocupación extrema porque se había pasado hirviendo un huevo. Él venía por su ansiedad por la salud, pero se había pasado hirviendo un huevo y cuando te pasas, y yo lo aprendí ese día, no lo sabía tampoco, cuando te pasas,
Se forma ahí la yema del huevo se vuelve oscura, muy oscura, ¿vale? Y eso se lo había comido el niño, se lo había dado al niño, ¿vale? Y él después se había empezado a pensar que si eso era cancerígeno y que si el niño de ahí, y la preocupación, la rumiación, había partido ahí de ese traspaso de esto, este paciente. Esto hace bastantes años, no tenía la realidad virtual, pero este paciente le pones el entorno de conversación delante de la tele de los dos médicos hablando de enfermedades, digo yo que se activa la respuesta cognitiva seguro. Y en este caso también piensa que con ansiedad por la salud hipocondriasis, el entorno de escaneo corporal y relajación también es muy relevante, porque las cogniciones, a diferencia de lo que veíamos con el paciente de tristeza, que no había componente fisiológico, en los ansiosos por la salud y los hipocondríacos, la cognición o va adelante o va detrás del síntoma físico. Es decir, empiezo por un síntoma físico y ese síntoma físico me genera preocupación que eso va a ser no sé qué. Entonces empiezo conductas de comprobación, empiezo búsqueda por internet, y activa, o bien al revés, se me mete algo en la cabeza y empiezo a somatizar, y empiezo a decir, tengo cáncer, a ver si lo tendré, y a ver si aquí, y empiezo a tocarme, y empiezo a enfocarme, y empiezo a buscar, y eso retroalimenta precisamente la parte de cognición, que la parte de escaneo corporal para identificar y hacer como una separación entre lo que es el síntoma y lo que es un signo, ¿vale? Durante todo el día tenemos signos de ansiedad, tenemos signos de cambio de temperatura, tenemos signos de respuestas emocionales, sin que sean en absoluto síntomas de nada, ¿vale? Entonces, enseñarles a discriminar eso, enseñarles estrategias para gestionar la ansiedad, una palpitación o una presión en el pecho a través de la respiración abdominal, enseñarle ese tipo de información sirve para reducir el malestar muchísimo. Vale, veo que hay dos preguntas más. Una de Isabel sobre qué entornos se podrían usar para la evaluación de conductas agresivas y autocontrol. Y perdón, paso antes a la de Teresa, que es ¿cómo seleccionas las conversaciones por temas o aparecen de forma automática? Aparecen de forma automática, consecutivamente. Y antes María José preguntaba que si efectivamente cuando estás en una conversación, por ejemplo, ahora sobre jornada laboral y le doy a baño, si se corta la conversación y empieza el evento baño. Efectivamente es así. Así que ya las dos preguntas resueltas. Y ahora la pregunta de Isabel sobre qué entornos utilizaríamos para evaluar conductas agresivas y autocontrol. Bueno, esto que decíamos, por ejemplo, con el paciente 1 en cuanto a la agresividad, que en este caso no hacía falta la parte agresiva porque el comportamiento no forma parte del repertorio de conducta del paciente, la agresividad, sí que había un buen autocontrol en cuanto a inhibir esa parte del comportamiento agresivo. Serían entornos, los entornos en los que hay interacción y en lo que podemos configurar los avatares desde amables a amables o fácil, difícil, o generar preguntas que sean comprometedoras, pues que cuestionen, que la persona tenga percepción de que le cuestionan lo que está diciendo, lo que está haciendo, pueden servir para evaluar la parte de conducta agresiva. No porque conduciendo, por ejemplo, el tema del claxon, evaluar en qué situaciones actualmente parece ser que hay presencia de estas conductas. Entonces, si es en situaciones con desconocidos, por ejemplo, esto, en un atasco conduciendo, pues podemos utilizar el entorno de conducir atasco. O, por ejemplo, también se me ha ocurrido en la puerta de embarque que hay cola para entrar en el finger y entonces, pues, si alguien se te pone delante de la cola y se te está colando, ¿no? Pues a veces si tiene unas conductas a lo mejor demasiado agresivas, allí se podría evaluar. En cambio, si es con personas conocidas, entonces yo creo que utilizaríamos más entornos tipo bar o tipo la oficina con compañías de trabajo. Y está pensando en alguna situación familiar en casa, pero no hay la de estar en casa, pero es solo, entonces no serviría. Pero depende un poco, ¿no?, de donde realmente tenga esta persona este tipo de conductas o problemas de autocontrol. Muy bien.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Muchas gracias, don Miquel, una vez más. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir y por participar tanto. Y entonces nos vemos mañana en la última sesión en la que Alejandro Alberca va a presentar diversos casos clínicos y también va a ser una oportunidad para nosotros, entre todos, ir presentando casos y hacer dudas y comentar cada uno cómo está utilizando Science. Así que nos vemos mañana y muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno.